Muy bien. Y entonces, una vez ya hechas las presentaciones de Nuria Senjo y de Marín, que estamos muy contentos de tenerles aquí. Este es un webinar organizado por el proyecto europeo Switch, que es un proyecto europeo que busca generar espacios formativos para prevenir y liberar los espacios, los centros de salud de violencia hacia las personas trans. Pero cuando hablamos de esto, lo que querría introducir es que cuando hablamos de superar todas las violencias, estamos avanzando como humanidad, y no solamente avanza un colectivo o una comunidad, avanzamos todas, todos y todes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener aquí estas dos miradas, una mirada desde lo que se está haciendo en Cataluña y desde lo que se está haciendo en Madrid, que quienes no están en España, es importante que sepan que en España no se trabaja de la misma manera en todos los lugares, que hay diferencias, y bueno, y estas diferencias existen y es importante también conocerlas para ver un poco los abordajes. Dicho esto, yo te dejo, Nuria, y ya puedes comenzar. Pues nada, pues muchas gracias por contar conmigo y sobre todo en este tipo de eventos que a mí me hace mucha ilusión siempre, ¿no? Voy a empezar por haceros voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo ahí cositas. Bueno, mi primera idea es hacer una visión un poco general de los conceptos a tener en cuenta que se manejan cuando tenemos delante una situación de un tránsito en diversidad sexual y de género, ya sea en primaria, últimos cursos, sobre todo, porque vamos a hablar de las adolescencias, también en la ESO y en bachillerato. Entonces voy a diferenciar conceptos porque igual no todo el mundo tiene el mismo acceso a este tipo de conceptos y bueno, para dejarlo claro. Hablaríamos de identidad de género como una convicción íntima que cada persona tiene de pertenencia a un género. La expresión de género es la presentación que hace la persona en relación con las normas de género imperantes, con lo cual sí que va a cambiar independientemente de lo que la persona constituya su identidad de género, va a cambiar de cara al entorno. O sea, si está en una ciudad, en un pueblo, en otro país, etcétera, etcétera, ¿no? En un entorno más restringido o no, la expresión de género va a ser bastante cambiante, ¿no? En cuanto a la orientación sexual, hace referencia al apego afectivo y sexual por personas del mismo género, del otro género o por personas con independencia del género. Y el sexo es las diferencias biológicas entre hombre y mujer, suma de todos los elementos sexuados del organismo. Y esto sí que está determinado a nivel cromosómico y también, bueno, pues ya sabréis que están las enfermedades intersexuales, que se llaman así todavía, ¿no? Porque, bueno, pues hay un cariotipo genético que determina ese tipo de intersexualidad, ¿vale? Con lo cual estaría pues la identidad de género, el sexo biológico, esperar que la orientación y la expresión de género, ¿vale? Luego después, yo sí que he querido poner aquí una pincelada de las etiquetas diagnósticas porque a veces en los institutos los orientadores y las orientadoras lo preguntan cuando nos coordinamos con ellos para aplicar cuál o tal plan de convivencia, todavía nos siguen pidiendo diagnósticos, ¿vale? Y bueno, en Madrid nosotros no damos diagnóstico. Desde el 2016 de la Ley de Identidad de Género no se hace diagnóstico ni de transexualidad ni de disforia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente yo lo resumiría en no considerar la etiqueta diagnóstica, sino disforia como sintomatología y realmente la disforia entendida como una angustia experimentada por algunas personas cuyas identidades de género no corresponden a las del sexo que se les asignó al nacer. Se manifiesta como angustia de gravedad clínica o discapacidad en lo social, ocupacional u otras áreas importantes del desenvolvimiento, o sea, limitaciones en el entorno, ¿no? Y es verdad que los tipos de disforia que se pueden expresar son o todos estos, o alguno de ellos, o combinación de la disforia social, la disforia respecto al cuerpo o la disforia respecto a la mente. Y esto lo vemos en muchos de nuestros adolescentes
y a veces son las tres, ¿no?, en el día a día. Los términos o conceptos que están recogidos en la WPAD, que es la Asociación Mundial que se encarga de los cuidados, entre comillas, cuidados, las normas de atención, diría yo, mejor dicho, para las personas en situación de diversidad sexual y de género, recogen ya el comportamiento de género no normativo, el género disconforme, el género no binario, el género fluido y, por supuesto, la disforia de género entendida, como lo he explicado, no como diagnóstico, sino como un tema de síntomas asociados. El comportamiento de género no normativo realmente serían niños o niñas que se comportan y juegan como de otro género, no vamos a definir cuál, de otro género, no suelen presentar disforia, angustia o rechazo corporal y no se suelen cuestionar su identidad. El género disconforme, pues es una disconformidad aquí y así con el tema de la identidad y respecto a las normas establecidas para personas de un sexo particular, ¿no? Pueden expresar o no disforia, angustia o rechazo y desde luego sí que se pueden cuestionar la identidad en este sentido. El género no binario englobaría a las personas que no se identifican dentro de la cisnormatividad, ni como mujer ni como hombre. Podría también identificarse como un tercer género. Y sí se muestra estable en el tiempo, este no binarismo, ¿vale? Con respecto a la diferencia con el género fluido, pues serían las personas que se plantean tránsitos imprecisos y variables en el tiempo de acuerdo a un determinado género y luego otras fases en las cuales se identifican como de otro género. Estos periodos de identificación fluyen, cambian, se nutren de las vivencias de esa persona y son inestables en el tiempo, o sea, pueden variar. La persona puede transitar de un género fluido a un no binarismo y de un no binarismo a una persona transmasculina, o sea que realmente no serían compartimentos estancos ni por supuesto etiquetas diagnósticas en ese sentido, ¿vale? Aquí os he puesto un poquito la definición en el CIE-10, que es un sistema de clasificación todavía de la enfermedad mental, para que veáis del CIE-10 cómo hemos pasado al CIE-11 para llegar a una despatologización entre interrogaciones que ponía yo, puesto que todavía se sigue incluyendo el término incongruencia de género dentro de un sistema de clasificación de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se ha avanzado porque hemos logrado que se plantee como una incongruencia de género dentro del apartado condiciones relativas a la salud sexual, dentro de la sección factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud. Pero sigue apareciendo en los sistemas de clasificación y las razones, pues bueno, las hemos discutido muchísimas veces y igual no es el lugar, pero sí que pensaba que se tenía que tener en cuenta. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando atendemos personas en situación de diversidad sexual y de género enfrentándose al día a día en un instituto con un rechazo más o menos moderado o alto, depende del caso, de sus iguales? Pues que aparece el estrés de minoría, que es el estrés añadido al estrés de la vida habitual de una persona como consecuencia de formar parte de una categoría social estigmatizada y minoritaria, con lo cual intervenimos con estas personas para que ese estrés de minoría les limite en lo posible, lo menos posible en ese entorno educativo en el que está, ¿no? Y sí que vemos síntomas todos los días de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, estrés postraumático, sobre todo si ha habido bullying anterior, autolesiones, consumo de tóxicos, ideación suicida y intentos autolíticos. Desde luego, no todas las personas presentan esta sintomatología, pero es una sintomatología suficientemente importante para tenerla en cuenta. También tenemos en cuenta la transfobia, las diferentes formas de violencia, discriminación, odio, rechazo, agresividad y actitudes negativas sobre quienes transgreden o no encajan en las expectativas sociales sobre las normas de género, y de ahí a la transfobia interiorizada, la que tiene la persona, ¿no?, por parte de las personas trans, de esa hostilidad, aversión y los prejuicios sociales existentes hacia ellas, y también del miedo al estigma social. Y esto dificulta la aceptación e integración de la propia identidad, orientación y expresión de género todos los días cuando hacen su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por lo que planteamos aquí, realmente yo propondría 4 pilares básicos a trabajar que ya se están haciendo desde diferentes dispositivos. Por ejemplo, en Madrid está también el programa LGTB de la Comunidad de Madrid,
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, bueno, creo que se llama así ahora, o bueno, es de lo social y asuntos sociales, ¿no? Y se está haciendo la parte de información y comunicación eficaz con los centros y formación en este sentido y también con las familias. Desde la unidad de género hacemos las coordinaciones con los centros en casos de bullying y en casos de aplicación de los programas de convivencia social. Entonces tenemos en cuenta la información, comunicación eficaz, normalización y las leyes. Vamos a la información. Programas divulgativos en medios de comunicación con profesionales formados, activistas en las redes sociales, cursos de psicoeducación en centros educativos, que es lo que os comentaba antes, de parte de estos organismos, incluso de asociaciones, también lo hacen asociaciones. Noticias no sensacionalistas, sino informativas en los medios. Esta última parte es en la que flojeamos más, puesto que es muchísimo más atractivo un contenido reality que un contenido real. La comunicación eficaz, planteamos una igualdad en el nivel de comunicación, padres, hijos, profesores, en ese sentido, respeto a la autodeterminación, acompañar aún sin entender, muchas veces nos plantean las familias, los padres, incluso el entorno educativo, es que no entendemos estos procesos y al principio les decimos, bueno, en las primeras fases sobre todo hay que acompañar, ya iremos entendiendo determinados detalles, pero un acompañamiento incondicional es básico. Procesos de duelo identitario con apoyo del profesional, que sí que se hacen reglados con sesiones, ¿no? Y en cuanto a la psicología afirmativa, pues os traía aquí esta viñeta un poco que utilizo yo mucho con muchos padres, madres, familias e incluso profesores que todavía esto de la autodeterminación del género les parece que es un tema filosófico o un tema peregrino, ¿no? Realmente. Cuando hablo de normalización o queremos hablar de normalización, lo que nos gustaría es hablar de modelos de identificación de diversidad sexual y de género en diferentes planos, académicos, profesionales, influencers, youtubers, en este sentido, en la misma línea. Ojalá ya llegáramos a planos incluso, digamos, de profesiones más del día a día, imaginaos futbolistas, ¿no? Deportistas, digamos, de equipo y sobre todo muy estigmatizadas por el tema del rol de género. Poner el valor, poner en valor, esto es un EN, la identidad de género, desligar la identidad de género con la eficacia y la ejecución académica, social y profesional, porque esto realmente nos pasa mucho. Normalización de la expresión del género en diversidad, no primar el cispassing, ¿vale? Sino la aceptación, no el cispassing. Muchas veces el cispassing lo que ocurre, o yo me lo encuentro así, sobre todo en institutos sin pasar desapercibidos, es una negación y es parte de una transfobia interiorizada, ¿no? Y si primamos el cispassing, al final estamos premiando el binarismo en todos los niveles, ¿no? Trabajar la transfobia interiorizada con profesionales formados, por favor, porque es verdad que esto no se trabaja en todos los ámbitos de cualquier manera y se trabaja de una manera muy, muy parecida a un duelo interior, de vínculo incluso. Entonces sí que convendría tener profesionales formados. Y en cuanto a las leyes, lo que sí que nos han abierto muchos campos, por lo menos en Madrid, es en la implementación de protocolos, ¿no? Porque parece que si no se legisla, pues no se respeta. Bueno, parece y es, ¿no? Y las diferencias están en las diferentes comunidades, ¿no? Las que tienen leyes que defiendan los derechos de las personas en situación de diversidad sexual y de género y las que no lo tienen, ¿no? Leyes que recojan los derechos fundamentales de estas personas, de todas las personas en situación de diversidad y de género, que garantice la protección en la comunidad, leyes en las que se recoja la regulación de los procesos de identificación registral para eliminar el estigma social de identidad oficial registral, que esto es un tema, todos los días sale en los institutos, etcétera, ¿no? Igual ahora Eiden nos ilustra en qué se hace en Cataluña, pero aquí todavía es complicadito. Se puede cambiar el nombre en el DNI, el DNI en el registro civil, pero muchas veces esto se pega con los programas de institutos y etcétera, etcétera, y ahí no están reconocidos los nombres que tienen las personas realmente, el cambio de nombre. Leyes que favorezcan la inclusión social normalizada y no la discriminación positiva. Las personas que yo veo muchas veces me dicen y me expresan que no quieren una discriminación positiva, que esto no es una enfermedad, que no es una discapacidad, que sí que es
una angustia añadida con el estrés minoritario que os he dicho y que muchas veces hay que trabajarlo, pero las personas no hay que ponerlas en un plano totalmente discriminado en ese sentido, ¿no? Porque se sienten fatal y hay que escucharles, ¿no? En ese sentido hay que favorecer la inclusión social más normalizada. Y leyes que garanticen la cobertura sanitaria de los procesos que demanden tratamiento hormonal y o quirúrgico. O sea que básicamente esto es lo que nosotros hacemos aquí a grandes pinceladas. Y he sido muy rápida, no sé si me ha ajustado, pero aquí os lo dejo. Está perfecto, perfecto, Nuria, el tiempo maravilloso. Simplemente yo reforzaría un par de ideas y comentar a las personas que se han ido integrando después, que quien está hablando es Nuria Asenjo, ¿no? Del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y subrayar, acompañar sin entender, acompañar incondicionalmente, inclusión social normalizada, no discriminación positiva, ¿no? Y bueno, el tema de las noticias no sensacionalistas ya sería para otro tema que hablaremos en un webinar del Sí. año siguiente, porque es un tema en sí mismo. Y muchísimas gracias, Nuria. Las personas que tengan preguntas ya las pueden ir escribiendo porque en la segunda parte haremos solamente preguntas y respuestas. En esta parte se está grabando, les recuerdo, y luego no grabaremos. Así que doy paso a Aiden Marín, que ya te presenté. Así que adelante. Pues nada, muchas gracias a todas por asistir y gracias, Nuria, por la presentación de antes. Yo quería venir a hablar un poquito, en 15 minutos, de lo que dé tiempo, un poco de lo que hacemos en Cataluña y del modelo que hay. Yo, como me ha presentado antes, formo parte del equipo de Transit, que es el servicio de atención a la salud que hay en Cataluña para las personas trans. Que empezó en 2012 de la mano de Rosa Almirall, un poco, como siempre decimos, de forma alegal, entre comillas, porque no estaba reconocido en ese momento como un modelo por el Departamento de Salud, y no fue hasta 2016-2017 que se oficializa Transit como el modelo y la puerta de entrada, ¿no?, al Servicio Catalán de Salud para las personas trans. ¿En qué se basa este modelo, ¿no? Básicamente, pues en la autodeterminación de género es como lo fundamental, y en la despatologización. Yo diría que son los dos ejes básicos, que ya ha comentado también un poco Nuria antes. Para nosotras, solo la persona trans puede saber quién es. No, no hay ningún diagnóstico, ninguna prueba, ningún test, nada que pueda evaluar la identidad de una persona, sino simplemente la persona. Lo que hacemos es acompañar en ese proceso, escuchando de forma activa, ¿no?, las necesidades, los sentimientos, las vivencias que tiene la persona, para poderle dar estrategias, herramientas para poder descubrir quién es, explorar la identidad, etcétera, etcétera, y darle información de los diferentes recorridos que hay, ¿no? Entonces, lo que hacemos es creernos lo que dice la persona. No ponemos en juicio lo que la persona expresa. Desde aquella persona que viene con muchísimas dudas en un momento de extrema confusión, hasta aquella persona que lo tiene súper claro, independientemente de su edad, ¿no? Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando son personas adultas se le da mucha más validez que a personas que están en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Sobre todo, ¿no?, como venimos aquí a hablar de la adolescencia es una etapa en la que pues ya no eres una niña, ¿no?, y tampoco eres una persona adulta. Y estás en un impasse donde muchas veces no se te escucha, ¿no?, donde se te sigue ninguneando o tu voz no tiene tanta validez, es como que todavía no sabes de la vida, ¿no? Y es muy importante que empecemos a escuchar a todas las personas, y en especial, como aquí hablamos de las adolescencias, a las personas adolescentes, porque tienen mucho que decir. Las personas adolescentes saben quiénes son, ¿no? Y es muy importante que creamos, y en eso consiste la autodeterminación, básicamente en creernos lo que nos dice la persona y entender que cada persona tiene una identidad única, que no hay una manera de ser trans correcta o incorrecta, sino que cada persona tiene su proceso vivencial y hay que acompañar y no tutelar, ¿no? Que lo que se ha hecho muchas veces en la mayoría de unidades ha sido tutelar, ¿no? Hacer una evaluación,
luego decirte lo que tienes que hacer, que es tomar hormonas y operarte. Aquí en Cataluña entendemos que una persona trans no tiene como obligación que modificar su cuerpo. Puede o no puede hacerlo, porque la identidad no depende de las cirugías o las hormonas que te tomes, sino depende de quién tú eres. Es la identidad, la percepción que tú tienes sobre ti. Y esto puede venir acompañado de modificaciones corporales o no. Y esto es un punto también muy importante, ¿no?, de lo que hacemos, de tener una mirada abierta respecto a las identidades, ¿no? Y en la adolescencia todavía más, ¿no? Y cuando hablamos de despatologización, hablamos de que entendemos que no es ningún trastorno, ninguna patología, ni nada, sino que forma parte de la diversidad humana. Es una condición del ser humano, igual que el ser humano es diverso. Y esto forma parte de esa diversidad, ¿no? Y eso es muy importante, que trabajemos desde este lugar, desde el acompañamiento, la escucha activa, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con menores, sobre todo con la parte de la adolescencia, lo que hacemos fundamentalmente también, aparte de trabajar con la persona y hacer ese acompañamiento de escucha activa, trabajar con la familia. Porque normalmente quien suele tener más dificultades en todo este proceso suele ser la familia. Como comentaba Nuria antes, muchas veces la familia pasa por un duelo, por una pérdida, ¿no? Y hay que acompañar ese proceso. Muchas veces las familias vienen con muchas inseguridades, miedos, falsas creencias, ¿no? De mi hijo, mi hija, mi hija es trans, es un monstruo, ¿qué le va a pasar? No va a tener un futuro, no va a encontrar trabajo, mil cosas, ¿no? Además se desmoronan sus expectativas, ¿no? Porque muchas veces el problema o las dificultades que tiene la familia es con las propias expectativas que se habían creado ellas mismas respecto a sus criaturas, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con ese entorno y con esa familia para trabajar esa creencia, ¿no? Esos miedos, dudas, inseguridades que van a tener, ¿no? Porque al final, para que una persona trans pueda vivir con éxito y con felicidad y lo mejor posible su transición, es que haya un buen entorno que acompañe, ¿no? Y por eso en Transit, siempre que viene una persona adolescente, intentamos que en las visitas, sobre todo en la primera visita, venga acompañado o acompañada o acompañada de su familia, ¿vale? Porque es muy importante trabajar con la familia y acompañar también las inseguridades de la familia, ¿vale? Igual que es muy importante el entorno a nivel también de amistades, educativos, laboral, y muchas veces también hacemos las coordinaciones, ¿no?, con escuelas y demás para facilitar la sociabilización de esta persona. Aquí en Cataluña, por suerte, tenemos una ley que es la ley del 11/2014, que es para la erradicación de la LGTBI-fobia, que permite a las personas trans cambiarse el nombre en todo lo que son los documentos no oficiales, ¿no? Es decir, que la matrícula o en el boletín de notas no lo van a poder cambiar si no tienen el DNI cambiado, pero todo lo que son listas, en los exámenes, en los trabajos, todo esto pueden cambiarlo perfectamente y facilita mucho la transición de las personas, ¿no? Y es muy importante también dar esta información, ¿no? Cuando acompañamos a menores también lo que hacemos es poner en contacto con red de iguales. Es muy importante el trabajo comunitario, con asociaciones, otras personas con las que puedan compartir sus experiencias, ¿no? Por lo tanto, siempre damos, ¿no?, un listado casi infinito de asociaciones a las que pueden vincularse, obviamente, si quieren, ¿no? Y básicamente es un poco abrir la mirada, entender que cada proceso es único y trabajar desde el respeto, el cariño, la empatía, escuchar y acompañar y dar la información que la persona solicite, porque cada persona es un mundo. Y al final lo que se trata, ¿no?, es que la persona no necesita definir ni justificar su identidad de género, no necesita definir su sexualidad, no, se trata de que tenga autonomía en tomar las decisiones y trabajar desde el consentimiento libre informado, ¿no? Y que no haya una manera única de ser trans, ¿no? Y básicamente un poquito lo que hacemos para trabajar es esto, abrir la mirada y sobre todo también, como comentaba Nuria, es muy importante los referentes, referentes positivos, ¿no? Con las familias trabajamos mucho que tengan una mirada abierta respecto a las normas de género, que las flexibilicen, porque la única manera de cambiar esta sociedad es que todas las personas flexibilicemos estas normas, que todo el mundo pueda ser como quiera, ¿no? Que trabajen mucho la representación corporal, ¿no? Uno de las grandes
problemáticas que nos encontramos con las personas trans es el tema de la autoestima corporal, ¿no? Y el daño con el que vienen. Si no empezamos a trabajar, por ejemplo, desde la educación, con programas transversales que tengan en cuenta las corporalidades diversas a todos los niveles, en concreto las personas trans, no vamos a cambiar la mirada, ¿no? Si seguimos reproduciendo discursos, ¿no? Cuando hacemos clase de naturales y seguimos poniendo que las mujeres tienen vulva y los hombres tienen pene, eso sigue haciendo que las personas trans sigamos sufriendo, ¿no? Un rechazo y no encontremos una representación positiva, ¿no? De nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos también son válidos, ¿no? Y es una cosa que trabajamos mucho desde Transit, que todos los cuerpos son válidos. Eso es fundamental, parece una tontería, pero es que es fundamental. Y no solo para las personas trans, esto sería extrapolable a todas las personas, ¿no? Y encontrar referentes positivos, ¿no? Seguimos hoy en día aún con un discurso y una narrativa muy negativa, muy estigmatizadora, ¿no? Del hecho trans, y es importante encontrar nuevas narrativas de personas referentes que vivan bien sus transiciones, que tengan futuros como cualquier otra persona, ¿no? Profesiones de todo tipo, ¿no? Y que además lo vivan de forma positiva, feliz, no sé, alegre, ¿no? Con las dificultades que pueden tener en su vida como cualquier otra persona, ¿no? Pero que no sea un drama. Por suerte cada vez yo creo que está cambiando y encontramos, ¿no? En el acompañamiento a adolescentes más familias que acompañan y que por lo tanto eso es muy importante, ¿no? Para encontrarnos que cada vez la gente está más predispuesta a abordar desde un acompañamiento y un cariño, ¿no? Al final es que la base es somos personas como cualquier otra, ¿no? Y a partir de aquí trabajar, ¿no? Y por eso en este acompañamiento pues ayudamos también a las familias a tener esa representación de flexibilizar las normas de género para que las personas puedan encontrar dónde situarse, ¿no? Y abrir ese abanico posible de múltiples formas de identificarse respecto al género, ¿no? Las personas pueden ser binarias o no binarias y esto es muy importante, ¿no? Porque un añadido, cuando hablamos de personas no binarias, es que cuesta mucho porque de golpe se invisibiliza, la gente no entiende y por lo tanto no existe. Y eso es muy importante que lo pongamos sobre la mesa y que empecemos a entender que es una realidad que existe, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y es importante que empecemos a nombrarlo para que exista y encuentren esos referentes. Y básicamente esto es un poco lo que hacemos en Cataluña, trabajar con una mirada abierta, siempre intentamos decir, ¿no? Lo que es los profesionales transpositivos, ¿no? Que al final entienden que no hay una única manera de ser trans, que todas las transiciones son únicas y válidas, que no se puede diagnosticar la identidad, que solo la persona puede saber quién es, que acompañamos desde la escucha activa ofreciendo información y herramientas y estrategias y que no es ninguna patología ni ninguna enfermedad, sino que es una condición de la diversidad humana y poco más. Como quería dar como estos 5 ítems más o menos para que lo tengáis en cuenta y luego pues en las preguntas seguir ¿no? Hagáis preguntas para poder seguir abordando el tema y yo por mi parte creo que para no alargarme mucho más, porque creo que con lo que ha dicho Nuria más o menos se puede dar como una sinergia o podamos tener cosas un poco diferentes, pero en general vamos en la misma línea, que es lo importante, que es la despatologización y la autodeterminación y encontrar referentes válidos, referentes positivos y mucha diversidad, que al final es lo importante. Y nada, doy paso ya a, no sé si Pilar, ¿quieres comentar Sí. alguna cosa más? Sí, sí, muchísimas gracias, Aiden. Bueno, el esfuerzo de síntesis lo agradezco muchísimo porque realmente es fantástico, porque así nos queda más tiempo para las preguntas. Solo subrayar un par de ideas de lo que acaba de decir Aiden. Acompañar versus tutelar, ¿no? Todos los cuerpos son válidos, esto lo escuché a Rosa Almiral, celebrar todos los cuerpos. Si como sociedad avanzáramos en la cultura de celebrar todos los cuerpos, realmente nos beneficiaríamos toda la especie humana, porque lo que se sufre, no solo estamos ahora hablando de personas trans, quienes trabajáis con adolescentes lo sabéis perfectamente,
el drama que es efectivamente el martirio de los estereotipos de lo que sería la belleza, ¿no? El cuerpo perfecto. Efectivamente, el celebrar todos los cuerpos sería un avance en salud y en bienestar para todas las personas, para vivir una vejez distinta, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Flexibilizar las normas de género ayudaría a las personas trans y a toda la comunidad. Si hablamos de violencia machista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿No? Es decir, si avanzamos en que se puede ser mujer, ¿no? Y no hay una única manera, ¿no? Entonces aquí hay todo un trabajo que también es educativo, ¿no? De cuáles son los modelos que estamos fomentando, enseñando, los modelos de noviazgo, los modelos, ¿no? Aquí hay un montón de, ¿no? de cosas, ¿no? Y los profesionales transpositivos, ¿no? Esto es muy interesante. Temas para hablar general. Entonces ahora, digamos que yo voy a cerrar esta parte de exposiciones para que las preguntas podamos, sin grabar ya, solamente decir que a las personas que están aquí se les va a enviar un PowerPoint que incluye lo que ha dicho Nuria. Enviaré también el enlace con la grabación de esta primera parte, el currículum, ¿no? Y un poco estos enlaces donde ustedes podrán encontrar material adicional que estamos produciendo en el proyecto Switch. Así que yo ahora finalizo la